La mujer tenía 3 segundos para decidir: saltar al vacío o arder con los recuerdos de quien amaba. Las llamas devoraban la puerta. El calor era insoportable. Elena, 42 años, manos temblorosas aferradas al marco de la ventana, miró hacia abajo. 15 metros de caída, piedras afiladas, agua negra del puerto. Saltó, pero no cayó. El aire la sostuvo. Una corriente imposible la arrastró hacia arriba, lejos del incendio, lejos de los hombres que reían mientras su casa se convertía en ceniza. Elena flotaba, envuelta en niebla, viendo cómo su mundo se hacía pequeño. Los gritos se volvieron susurros, el fuego, una chispa, y entonces, nada. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el mundo que conocía. Estaba en una isla que flotaba sobre las nubes, y esa isla tenía hambre. Hambre de algo que Elena aún no sabía que podía perder: su memoria. Amigo, si esta historia te ha tocado el corazón, te pido de todo corazón que te suscribas a este canal. No es solo un botón, es tu forma de ayudar a una familia como la tuya a seguir contando estas historias. Cada suscripción pone comida en nuestra mesa. Cada comentario nos dice que no estamos solos. Por favor, déjanos saber de qué parte de México nos escuchas. Dale me gusta si quieres saber qué le pasó a Elena en esa isla misteriosa. Tu apoyo significa todo para nosotros. Gracias, de verdad. La historia comienza 6 meses antes. San Cristóbal era un puerto que olía a pescado podrido y dinero sucio. Las gaviotas peleaban por tripas en los muelles mientras los hombres peleaban por monedas en las tabernas. Elena conocía cada callejón, cada esquina, cada lugar donde conseguir trabajo honesto cuando el dinero escaseaba. Tenía 42 años, pero su alma se sentía de 80. Su esposo, Roberto, había sido pescador, uno de los mejores del puerto. Trabajaba desde el amanecer hasta que el sol se ponía sobre el mar. Traía a casa suficiente para vivir con dignidad. No eran ricos, pero nunca pasaban hambre. Para nuestro futuro, le decía a Elena, para cuando seamos viejos y ya no pueda salir al mar, para que tengamos paz. Cada moneda de cobre que ganaba, la guardaban en una lata oxidada bajo el piso de la casa. Elena cosía ropa para las familias del puerto, ropa de marineros que necesitaba remiendos constantes, ropa de niños que crecían demasiado rápido. Regresaba cada noche con los dedos adoloridos, la vista cansada, pero siempre con una sonrisa para Roberto. ¿Cómo estuvo el mar hoy, mi amor? Roberto siempre tenía historias. Del viento que casi voltea su bote, del pez tan grande que se llevó su mejor anzuelo, de las gaviotas que lo seguían esperando sobras. Elena amaba esas historias. Amaba cómo los ojos de Roberto brillaban cuando las contaba. Amaba su risa profunda. Amaba todo de él. Vivían en una casa de madera en el sector pobre del puerto. 2 habitaciones. Un techo que goteaba cuando llovía. Paredes tan delgadas que Elena podía escuchar las peleas de los vecinos, los lloros de los bebés, los ronquidos de los borrachos. Pero era su casa, y por 15 años fue suficiente. Hasta que el mar se llevó a Roberto. Fue una tormenta, la peor en 50 años, decían. 3 barcos se perdieron. 17 hombres nunca regresaron. Roberto era uno de ellos. Encontraron su bote una semana después, destrozado contra las rocas, vacío. El mar nunca devolvió su cuerpo. Elena esperó en el muelle durante días, mirando el horizonte, esperando ver su silueta regresando en otro bote, esperando un milagro. El milagro nunca llegó. Los primeros meses después de la muerte de Roberto fueron los más oscuros de la vida de Elena. Se despertaba cada mañana olvidando por un segundo que él se había ido. Giraba en la cama, esperando encontrarlo ahí, y entonces recordaba. Y el dolor la golpeaba de nuevo, fresco, crudo, insoportable. Dejó de comer. Bajó tanto de peso que su ropa le quedaba grande. Los vecinos le llevaban comida. Ella les agradecía. Y cuando se iban, la tiraba. No por ingratitud, sino porque la comida sabía a ceniza. Todo sabía a ceniza. Dejó de coser. Sus dedos no podían sostener la aguja sin temblar.
Sus ojos no podían ver las puntadas sin llenarse de lágrimas. El dinero se acabó. Primero los ahorros. Después vendió los muebles. Después la ropa de Roberto. Después sus propias joyas. Un anillo de bodas que valía más por el recuerdo que por el oro. Y aún así no era suficiente. Las deudas se acumulaban. El alquiler, la comida, los impuestos del puerto. Todo seguía llegando aunque Roberto ya no estuviera ahí para pagarlo. Elena intentó trabajar, lavando ropa, limpiando casas, vendiendo flores en el mercado. Pero era una viuda en un puerto lleno de viudas. La competencia era feroz. Y Elena ya no tenía la fuerza que alguna vez tuvo. Un día, 6 meses después de la muerte de Roberto, Elena se miró en el espejo. No reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Demacrada, pálida, ojos hundidos rodeados de ojeras oscuras. Cabello que alguna vez fue negro ahora mostraba más canas que otra cosa. Parecía un fantasma, y se sentía como uno. Ese fue el día que tocaron a su puerta, hasta que llegó don Severino. Don Severino era el hombre más rico del puerto. Prestamista, decían, pero todos sabían la verdad. Era un usurero, un hombre que prestaba dinero a los desesperados y luego les cobraba el triple. Un hombre que tenía a la mitad del puerto en deuda. Y cuando no podías pagar, don Severino mandaba a sus cobradores. Los cobradores eran 3 hermanos. Los llamaban los cuervos. No porque fueran negros o porque comieran carroña, sino porque donde ellos aparecían, la muerte los seguía. El más grande se llamaba Tomás, 2 metros de altura, manos del tamaño de jamones, una cicatriz que le cruzaba desde la frente hasta la barbilla. Había matado a su primer hombre a los 15 años. Ahora, a los 30, había perdido la cuenta. El mediano se llamaba Rodrigo, más delgado, más rápido, más cruel. Le gustaba usar cuchillos. Le gustaba ver cómo la gente se retorcía antes de morir. El menor se llamaba Pablo, 20 años. El más joven, pero el más peligroso, porque Pablo no sentía nada, ni alegría, ni tristeza, ni remordimiento. Mataba como quien pela papas, con la misma indiferencia. Y una noche de octubre, los cuervos tocaron a la puerta de Elena. Elena estaba sentada en la oscuridad. No había encendido las velas. No tenía dinero para comprar más. La única luz venía de la luna entrando por la ventana. 3 golpes, fuertes, como martillazos. Elena se levantó despacio. Su corazón ya latía rápido. Sabía quiénes eran. Había escuchado las historias. Había visto lo que les hacían a los que no podían pagar. ¿Quién es?, preguntó. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. «Abre la puerta, Elena», dijo una voz. La voz de Tomás, grave, como piedras cayendo en un pozo. «No queremos problemas». Elena miró alrededor de su casa vacía. No había nada con qué defenderse. No había nadie que pudiera ayudarla. Abrió la puerta. Los 3 hermanos entraron sin pedir permiso. Tomás tuvo que agachar la cabeza para pasar. Rodrigo entró girando un cuchillo entre sus dedos. Pablo entró último, las manos en los bolsillos, silbando una canción que Elena no reconoció. «Don Severino me pidió que pasara a visitarte», dijo Tomás. Se sentó en la única silla que le quedaba a Elena, la silla de Roberto. La silla crujió bajo su peso. «Dice que le debes dinero». «Yo no le debo nada a don Severino», dijo Elena. «Nunca he pedido prestado». «Ah», Tomás sonrió. No fue una sonrisa amable. «Pues don Severino dice que sí. Dice que tu difunto esposo le pidió 100 monedas de plata hace un año, para reparar su bote, ¿no es cierto?» Roberto nunca pidió prestado, arreglaba su propio bote. «Bueno, alguien está mintiendo». Rodrigo dejó de girar el cuchillo, lo apuntó hacia Elena. «Y yo no creo que sea don Severino». Elena apretó los puños. «Salgan de mi casa». «Claro que sí». Tomás se levantó. «Después de que pagues 100 monedas de plata, más intereses, son 150 monedas en total». «¡150!» Elena casi gritó. «Eso es más de lo que ganaría en 5 años. Entonces será mejor que empieces a trabajar más rápido». Pablo habló por primera vez. Su voz era suave, casi infantil. De alguna manera, eso lo hacía más aterrador. «Tienes una semana».
No puedo conseguir ese dinero en una semana. No puedo conseguirlo nunca. Entonces tendrás consecuencias. Tomás caminó hacia la puerta. Sus hermanos lo siguieron. Antes de salir, se volvió. Tienes una casa bonita, Elena. Sería una lástima que algo le pasara. Sería una lástima que terminaras como Roberto, sola, en el fondo del mar. Y se fueron. Elena se dejó caer en el suelo. Estaba temblando. Cerró la puerta con llave. Después puso una tabla contra ella. Después arrastró la silla de Roberto. Sabía que no serviría de nada, pero lo hizo de todas formas. Y entonces lloró. Lloró como no había llorado desde el funeral. Lloró por Roberto, por ella, por la injusticia de todo. ¿Qué voy a hacer?, susurró a la casa vacía. ¿Qué voy a hacer? La casa no respondió. Las casas nunca responden. Los siguientes 6 días fueron los peores de la vida de Elena. Intentó todo. Rogó a los comerciantes del puerto que le dieran trabajo. Le dieron limosna, no trabajo. Intentó vender lo poco que le quedaba. Nadie quería comprar platos rotos y sábanas remendadas. Intentó pedir prestado. Los bancos se rieron en su cara. Una viuda sin ingresos no era sujeto de crédito. En 3 días, había juntado 8 monedas de cobre. No era nada, pero era todo lo que tenía. El 4.º día, vio su oportunidad. Había un mercader en el muelle principal. Vendía especias del sur, especias caras. Y estaba borracho, tan borracho, que se había quedado dormido en su puesto, con su bolsa de dinero colgando del cinturón. Elena se acercó, despacio. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Sus dedos rozaron la bolsa. Y entonces, una mano la agarró de la muñeca. ¿Qué crees que estás haciendo, vieja? Era uno de los guardias del puerto. Un hombre gordo con aliento a alcohol y ojos inyectados de sangre. Apretó la muñeca de Elena hasta que ella gimió de dolor. Yo no estaba... ¿Robando? Claro que sí. El guardia la sacudió. ¿Sabes qué les hacemos a los ladrones aquí? Por favor, señor. Tengo una deuda y no puedo pagar. Van a quemar mi casa, van a matarme. ¿Una deuda? El guardia se rió. Todo el mundo tiene deudas. Eso no es excusa para robar. Empujó a Elena. Ella cayó al suelo de rodillas. El guardia sacó su bastón. 20 latigazos, esa es la pena por robar. No, por favor. El bastón cayó sobre la espalda de Elena. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El dolor era cegador. Elena intentó gritar, pero no le salía la voz. Y entonces alguien intervino. Ya es suficiente. Era un hombre viejo, muy viejo. Vestía ropas raídas pero limpias. Tenía una barba blanca que le llegaba al pecho y ojos que parecían haber visto más años de los que Elena podía imaginar. «Esto no es tu problema, viejo», dijo el guardia. «Esa mujer hasta ha aprendido su lección. Déjala ir». «¿O qué?». El viejo no dijo nada. Solo miró al guardia, y algo en esa mirada hizo que el guardia retrocediera. «Como quieras. No vale la pena». El guardia se fue, murmurando maldiciones. El viejo ayudó a Elena a levantarse. «¿Estás bien?». Elena asintió, aunque su espalda ardía como si todavía estuviera en llamas. «Gracias. ¿Por qué robabas?». Elena no quería decirlo, pero las palabras salieron solas. Le contó todo. La deuda, los cuervos, los 6 días, las 150 monedas que nunca podría conseguir. El viejo escuchó en silencio. Cuando Elena terminó, el viejo asintió lentamente. «Conozco a hombres como don Severino. Conozco sus trucos. La deuda es falsa, ¿verdad? Roberto nunca pidió prestado. Lo sé, pero don Severino necesita demostrar su poder. Necesita que la gente le tema. Y para eso necesita ejemplos. Viudas que no pueden pagar. Casas que arden. Gente que desaparece». El viejo puso una mano en el hombro de Elena. «Estás en peligro». «Lo sé. Entonces necesitas prepararte». «¿Prepararme para qué?». El viejo no respondió. Solo sacó algo de su bolsillo. Era una moneda, pero no era de plata ni de cobre. Era de un metal que Elena no reconoció. Brillaba con luz propia, como si tuviera un fuego atrapado dentro. «Si alguna vez necesitas escapar», dijo el viejo, «lanza esta moneda al viento. Te llevarás a un lugar seguro.
¿Qué lugar? Un lugar donde los hombres como don Severino no pueden alcanzarte. El viejo cerró los dedos de Elena alrededor de la moneda. Pero recuerda, ese lugar cobra un precio. Y el precio es alto. ¿Qué precio? El viejo ya se estaba alejando. Lo descubrirás si llegas allí. Y desapareció entre la multitud del puerto, dejando a Elena sola con una moneda extraña y más preguntas que respuestas. Elena guardó la moneda en su bolsillo. Pensó en tirarla. Era solo una tontería de un viejo loco. Monedas mágicas no existían. Lugares seguros no existían. Pero la guardó de todas formas, porque cuando no tienes nada, incluso una esperanza falsa es mejor que ninguna esperanza. El sexto día, Elena no salió de su casa. Sabía que no serviría de nada. No conseguiría el dinero. No había forma. Se sentó en el suelo, en el mismo lugar donde Roberto solía sentarse a reparar sus redes. Y esperó. Esperó a que llegara el séptimo día. Esperó a que los cuervos cumplieran su amenaza. Esperó al final. Pensó en Roberto, en cómo había sido su vida juntos. 15 años. 15 años buenos. No habían tenido hijos. Habían intentado. Pero el mar les dio a Elena algo que ningún médico pudo explicar. Una tristeza profunda que se instaló en su vientre y nunca se fue. Al principio dolió, la idea de que nunca sería madre, pero con el tiempo se acostumbró. Roberto era suficiente, su amor era suficiente, y ahora ni siquiera eso le quedaba. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó despierta mirando el techo, escuchando los sonidos del puerto, las olas, los barcos, las gaviotas, y esperó. El séptimo día amaneció gris y frío. Una niebla espesa cubría el puerto, tan densa que no podías ver más allá de 3 metros. Los barcos permanecieron anclados. Los mercados cerraron temprano. La gente se quedó en sus casas. Era un día perfecto para que ocurriera una tragedia. Elena se vistió con su mejor ropa. El vestido que usaba para ocasiones especiales. Estaba viejo, remendado, pero era lo mejor que tenía. Si iba a morir hoy, moriría con dignidad. Los cuervos llegaron al atardecer. No tocaron la puerta esta vez. La derribaron de una patada. Tomás entró primero, después Rodrigo, después Pablo. Llenaban la pequeña casa con su presencia, con su olor a sudor y violencia. ¿Dónde está el dinero?, preguntó Tomás. No lo tengo, dijo Elena. Se puso de pie, firme, sin temblar. Hagan lo que tengan que hacer. Rodrigo se rió. ¿Así de fácil? ¿Ni siquiera vas a rogar? Ya no me queda orgullo para rogar. Hagan lo que vinieron a hacer. Valiente. Tomás la miró con algo parecido al respeto. Pero la valentía no paga deudas. Pablo caminó por la casa, mirando las paredes, los pocos muebles que quedaban. Esta casa no vale nada, pero el mensaje sí. ¿Qué mensaje? Que nadie le falta el respeto a don Severino. Que las deudas se pagan, siempre. Pablo sacó una botella de su abrigo. Estaba llena de un líquido oscuro. Aceite de ballena, arde muy bien. Elena sintió que su sangre se congelaba. No por ella, sino por la casa. La casa donde había vivido con Roberto. La casa llena de recuerdos. No, susurró. Es todo lo que me queda de él. Ya no. Pablo comenzó a rociar el aceite. En las paredes, en los muebles, en las cortinas. El olor era horrible, dulce y químico y nauseabundo. Rodrigo sacó una antorcha, una llama pequeña casi bonita en la penumbra. «Esperen», dijo Elena. Su mente funcionaba rápido. «Esperen, puedo conseguir el dinero, solo necesito más tiempo». Tomás levantó una ceja. «¿Más tiempo? Ya tuviste una semana. Una semana más. Solo una, lo juro. Los juramentos de las viudas no valen nada». Tomás asintió a sus hermanos. «Háganlo». Rodrigo acercó la antorcha a la pared empapada de aceite. El fuego nació pequeño, apenas una chispa, y luego creció, y creció, y en segundos, la pared entera estaba en llamas. Elena gritó, corrió hacia la habitación donde guardaba las cosas de Roberto, su ropa, sus herramientas de pesca, la fotografía de su boda. Pero el fuego era demasiado rápido. Ya había alcanzado la puerta, ya bloqueaba el paso. Los cuervos se fueron.
Caminaron hacia afuera como si nada estuviera pasando. Cerraron lo que quedaba de la puerta detrás de ellos. Y desde afuera, Elena escuchó risas. El humo llenó la casa en segundos. Negro, denso. Elena no podía ver, no podía respirar. Tosía tan fuerte que pensó que sus pulmones se desgarrarían. ¡Roberto!, gritó, como si él pudiera escucharla, como si él pudiera venir a salvarla. «Roberto, ayúdame». Pero Roberto estaba muerto, y los muertos no pueden ayudar a nadie. Elena gateó por el suelo, guiándose por la memoria. Sus manos encontraron la pared, después el marco de la ventana. La abrió. El aire fresco golpeó su cara. Por un segundo, solo respiró. Y entonces miró hacia atrás. Vio la casa ardiendo. Vio cómo las llamas devoraban todo. Los muebles donde ella y Roberto habían cenado. La cama donde habían dormido. Las paredes que habían sido testigos de su amor. Todo se perdía. Todo se convertía en ceniza. Y entonces, desde abajo, escuchó una voz. La voz de Pablo. Tomás, creo que la vieja escapó. Entonces encuéntrala. Don Severino no quiere testigos». Elena reaccionó. Trepó por la ventana. Se quedó en el borde, mirando hacia abajo. 15 metros. Piedras afiladas. Agua negra. Abajo, vio a los cuervos corriendo hacia la casa. Vio a Pablo levantando una pistola. Elena recordó la moneda. La sacó de su bolsillo. Brillaba tan fuerte que casi la cegaba. «Un lugar seguro», había dicho el viejo. Elena cerró los ojos. Pensó en Roberto, en su sonrisa, en su risa, en todo lo que había perdido. Y saltó. El disparo sonó detrás de ella. Sintió la bala pasar cerca de su cabeza. Sintió el viento frío. Sintió la gravedad tirándola hacia abajo. Y entonces sintió otra cosa. El aire se volvió sólido bajo sus pies, cálido, vivo. La empujó hacia arriba con una fuerza imposible. Elena abrió los ojos. Estaba flotando, subiendo, cada vez más alto. Vio su casa ardiendo debajo de ella, volviéndose pequeña. Vio a los cuervos mirando hacia arriba, sus bocas abiertas en shock. Vio el puerto entero, las calles donde había caminado con Roberto, los muelles donde él había trabajado. Todo se hacía distante, todo se volvía insignificante. Y entonces las nubes la tragaron. Frío, húmedo, blanco por todas partes. Elena giraba en el aire, sin control, sin saber dónde estaba arriba o abajo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Elena aterrizó en algo suave, hierba, pero no era hierba normal. Esta hierba brillaba, emitía su propia luz, azul y plateada. Se levantó despacio, su cuerpo entero temblaba, sus pulmones ardían. Sus ojos picaban del humo, pero estaba viva. Miró a su alrededor. Árboles, flores, un cielo lleno de estrellas que no debían estar ahí porque aún era de día. Y cuando caminó hacia el borde y miró hacia abajo, vio el vacío. Nubes, kilómetros de nubes. La isla flotaba. Elena cayó de rodillas, y por primera vez desde la muerte de Roberto, lloró. Lloró por Roberto, por su casa, por su vida, por todo lo que había perdido. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y cuando terminó, escuchó la voz. «Bienvenida, mujer de cenizas. Has llegado a tu nuevo hogar». Elena levantó la vista. No había nadie, solo los árboles, solo el viento. «¿Quién eres?» «Soy la isla, y tú eres mía». Elena no supo cuánto tiempo estuvo de rodillas sobre la hierba brillante. Podría haber sido 1 hora. Podrían haber sido 3 días. El tiempo aquí no se sentía igual que en el puerto. Era más lento, más denso, como si cada segundo se estirara hasta convertirse en una eternidad. Cuando finalmente se levantó, sus piernas apenas la sostenían. El dolor en su espalda donde el guardia la había golpeado había desaparecido. Las quemaduras en sus manos, del marco de la ventana caliente, se habían curado. Su piel estaba limpia, sin hollín, sin sangre. Era como si el fuego nunca hubiera ocurrido. Pero podía oler el humo en su ropa. Podía sentir el calor en su memoria. «¿Dónde estoy?», dijo en voz alta. La voz respondió, no con palabras exactas, sino con sensaciones.
Imágenes que aparecían en su mente. Una isla antigua, construida por una civilización que ya no existía. Un refugio para los que no tenían otro lugar. Y un precio. Siempre un precio. Elena se frotó los ojos. Tenía que estar soñando. O muerta. Tal vez la bala de Pablo sí la había alcanzado. Tal vez estaba en el fondo del puerto, ahogándose. Y esto era lo que su cerebro inventaba mientras moría. Pero el hambre en su estómago se sentía real. La sed en su garganta se sentía real. Así que caminó. La isla no era grande, tal vez del tamaño de 3 manzanas del puerto, pero estaba llena de maravillas que Elena no tenía palabras para describir. Había árboles con troncos de cristal transparente. Dentro del cristal, veía venas de luz azul que pulsaban como sangre. Las hojas eran delgadas como papel, pero duras como metal. Cuando el viento las movía, sonaban como campanas. Había flores que no permanecían quietas. Se abrían y cerraban siguiendo un ritmo que Elena no entendía. Algunas brillaban, otras cantaban. No era un canto con palabras, sino una vibración que podía sentir en los huesos. Había piedras que flotaban sobre el suelo, suspendidas en el aire sin cables ni trucos. Elena pasó su mano por debajo de una. Nada, solo aire. La empujó. La piedra se movió despacio, como si estuviera en agua. Y había el cielo. Durante el día, el cielo era de un azul tan intenso que dolía mirarlo. Pero no era el azul del cielo sobre el puerto. Este era más profundo, más vivo. Y las nubes no se movían como nubes normales. Se quedaban quietas, como si fueran parte del suelo, no del aire. Durante la noche, las estrellas llenaban cada centímetro del cielo. Miles de estrellas, millones. Elena nunca había visto tantas. En el puerto, la contaminación y el humo ocultaban la mayoría. Aquí, brillaban con tanta fuerza que podías leer con su luz. Y la luna. La luna aquí era enorme, del tamaño de un plato. Tan cerca que Elena sentía que podía tocarla si estiraba la mano lo suficiente. Encontró agua en un manantial que brotaba de una roca en el centro de la isla. El agua era plateada. No transparente, plateada, como mercurio líquido. Pero cuando Elena la tocó, estaba fría y fresca. Bebió con las manos. El agua sabía a... no tenía sabor. O tenía todos los sabores. Era dulce y amarga y salada y ácida al mismo tiempo. Y cuando la tragó, sintió algo extraño. Paz. No la paz de estar tranquila, sino la paz de olvidar. Por un momento, no recordó el fuego. No recordó a los cuervos. No recordó la muerte de Roberto. Solo existió, y fue suficiente. Bebió más, y más, hasta que su estómago dolía de lo lleno que estaba. Después encontró comida. Había árboles con frutas que Elena no reconoció. Algunas eran azules, otras rojas, otras de un color que no tenía nombre, como si alguien hubiera mezclado verde y púrpura y luz de luna. Tomó una fruta azul. Era del tamaño de su puño, pesada, cálida al tacto. La mordió y lloró, porque sabía exactamente como el pescado que Roberto traía a casa los viernes. El pescado fresco que cocinaban juntos, él limpiándolo mientras ella preparaba las especias. El pescado que compartían sentados en su mesa pequeña, hablando de sus días, riendo y siendo felices. Elena comió toda la fruta, y cuando terminó, tomó otra. Esta sabía como el pan de la panadería donde compraban los domingos. La siguiente, como el vino que bebían en su aniversario. Cada fruta era un recuerdo. Cada bocado era su vida anterior regresando a ella. Y con cada bocado, el dolor era más intenso, porque estos recuerdos ya no eran suyos. Roberto estaba muerto. Su casa estaba destruida. Estas comidas nunca volverían a existir. Pero aquí, en esta isla imposible, podía saborearlas de nuevo. Elena comió hasta enfermarse. Después se acostó bajo un árbol de cristal y cerró los ojos. Y por primera vez en 6 meses, durmió sin pesadillas. Cuando despertó, había alguien observándola. No alguien, algo. Era una niña, o había sido una niña. Ahora era difícil de describir. Su piel era tan pálida que casi era transparente. Elena podía ver las venas debajo, azules, brillantes.
Su cabello era blanco como la nieve. Sus ojos no tenían color, solo eran blancos, blancos puros. Vestía un vestido que alguna vez había sido hermoso. Ahora estaba raído, manchado, roto en varios lugares. Estaba parada a 3 metros de distancia, mirándola, sin parpadear, sin moverse. Elena se levantó despacio. «Hola». La niña no respondió. «¿Vives aquí?» «Nada. Me llamo Elena. ¿Cómo te llamas?» La niña ladeó la cabeza. El movimiento fue extraño, demasiado rápido, como si alguien hubiera cortado los fotogramas entre una posición y otra. Y entonces habló. Pero su voz no salió de su boca, salió de todas partes, del aire, de los árboles, del suelo. «Ya no tengo nombre». Elena sintió un escalofrío bajar por su columna. «¿Qué quieres decir?» «Lo olvidé. La isla se lo llevó». «¿Se llevó tu nombre?» «Se llevó todo». La niña se acercó. No caminó, flotó. Sus pies no tocaban el suelo. Primero se lleva las cosas pequeñas, el nombre de tu mascota, el color de tu casa. Después las cosas grandes, el rostro de tu madre, la voz de tu padre. Al final te olvidas de quién eras. Y entonces ya no eres nada. ¿Por qué? ¿Por qué la isla hace eso? Porque necesita alimentarse. La isla flota porque nuestros recuerdos la sostienen. Cada memoria es combustible. Cada olvido es energía. Eso es horrible. La niña se rió. No fue una risa alegre. Fue el sonido de algo que había olvidado cómo sentir alegría. Horrible sería estar abajo, en el mundo de los vivos, donde la gente te lastima, donde el hambre duele, donde no hay paz. Pero al menos allá eres tú misma. ¿De qué sirve ser tú misma si eres miserable? Elena no tenía respuesta para eso. La niña comenzó a desvanecerse. Literalmente, su cuerpo se volvió transparente, como humo. «Espera», dijo Elena. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «No lo sé. El tiempo no existe aquí, solo el ahora, solo el olvido. ¿Hay otros como tú?» «Muchos. Todos los que llegaron antes que tú. Todos los que no tuvieron otro lugar a donde ir». Y desapareció. Elena se quedó sola otra vez, pero ahora sabía la verdad. Esta isla no era un refugio, era una trampa, una hermosa, pacífica, terrible trampa, y ella estaba atrapada en ella. Los siguientes días, Elena exploró cada centímetro de la isla, buscando una salida, una forma de regresar, pero no había ninguna. El borde de la isla terminaba en un precipicio de nubes. Si saltaba, caería. No había corriente mágica que la salvaría esta vez. La moneda del viejo se había desintegrado en el momento que la trajo aquí. Ya no brillaba, solo era polvo en su bolsillo. Elena intentó gritar, pidiendo ayuda, pero su voz se perdía en el viento. Nadie abajo podía escucharla. Intentó hacer señales, encendiendo fuegos, pero las nubes eran demasiado densas y la isla estaba demasiado alta. Estaba sola, excepto por las sombras. Las veía por todas partes ahora. Docenas de niños pálidos, caminando sin rumbo, mirando al vacío. Algunos susurraban cosas que Elena no entendía. Otros solo lloraban en silencio. Eran fantasmas, pero no estaban muertos. Estaban peor que muertos. Estaban vacíos. Una noche, Elena se sentó al borde del precipicio, las piernas colgando sobre el abismo, mirando las nubes debajo. Sería tan fácil. Un empujón, un segundo de caída, y todo terminaría. Estaría con Roberto. Finalmente, sin más dolor, sin más soledad. Pero no lo hizo, porque en algún lugar de su mente todavía había esperanza. La esperanza de que tal vez, de alguna manera, pudiera encontrar una salida. Y entonces escuchó un sonido, un zumbido, bajo, constante, viniendo de algún lugar debajo de la isla. Elena se levantó, siguió el sonido. Lo llevó a un lugar que no había visto antes, una grieta en el suelo, tan estrecha que casi la había pasado por alto. Se arrodilló, miró adentro, oscuridad, pero había algo allá abajo, algo que brillaba con una luz azul pálida. El zumbido era más fuerte aquí, lo sentía en su pecho, como si algo estuviera llamándola. Elena tomó una decisión, se deslizó por la grieta. Era estrecha, tuvo que girar de lado para caber.
Las paredes raspaban su ropa, su piel, pero siguió adelante. La grieta se abrió en un túnel de cristal que descendía en espiral hacia las profundidades de la isla. Las paredes del túnel brillaban, no con luz propia, sino con imágenes, escenas que se movían dentro del cristal. Elena vio una niña jugando con una muñeca, un niño corriendo por un campo, una familia cenando junta, recuerdos, miles de recuerdos atrapados en las paredes. Siguió caminando, más abajo, más profundo. El túnel terminó en una caverna, y Elena se quedó sin aliento. La caverna era enorme, del tamaño de una catedral. El techo era tan alto que se perdía en la oscuridad, y en el centro, suspendido en el aire por hilos de luz, un corazón de cristal del tamaño de una casa. Latía, lento, constante, y con cada latido las paredes de la caverna brillaban. Elena se acercó, hipnotizada. El corazón era hermoso, era lo más hermoso que había visto en su vida. Estaba tallado con una perfección imposible. Cada faceta reflejaba la luz de manera diferente, creando arcoíris, creando constelaciones, creando vida. Y estaba lleno de imágenes, rostros, lugares, momentos. Elena puso su mano sobre la superficie del cristal, y todo cambió. Vio su casa. Vio a Roberto reparando redes en el muelle. Vio cómo se conocieron, cada momento, cada segundo de sus 15 años juntos. Y vio el día que él murió. Lo vio desde afuera esta vez. Vio la tormenta levantarse. Vio el barco de Roberto luchando contra las olas. Vio cómo una ola gigante lo golpeó. Vio a Roberto caer al agua. Y vio algo que no había sabido antes. Vio que Roberto había intentado nadar de regreso. Había luchado contra la corriente. Había gritado su nombre. Sus últimos pensamientos fueron de ella. Elena, mi Elena, te amo. Y entonces las olas lo tragaron. Elena vio cómo su cuerpo se hundía, cómo los peces comenzaban a acercarse, cómo el mar reclamaba lo que el mar siempre reclama. Elena retiró la mano del cristal. Cayó de rodillas, llorando. Pero esta vez no era solo tristeza, era cierre, porque ahora sabía que Roberto había pensado en ella hasta el final, que había luchado por volver con ella, y en cierta forma eso era suficiente. El corazón latió de nuevo, más fuerte, y Elena entendió. El corazón no solo almacenaba recuerdos, los transformaba, tomaba el dolor y lo convertía en energía, tomaba la tristeza y la convertía en luz. Era una máquina de olvido, pero también de paz. Y mientras Elena estuviera aquí, mientras sus recuerdos alimentaran el corazón, la isla seguiría flotando. Era su propósito, su razón de existir. Era la guardiana, aunque no lo había elegido. «Ahora entiendes», dijo la voz de la isla. «No quiero esto», susurró Elena. «Nadie lo quiere, pero aquí estás, y aquí te quedarás. ¿Para siempre? Hasta que olvides por qué querías irte». Elena se levantó. Miró el corazón, enorme, hermoso, terrible. ¿Y si me niego? ¿Y si no dejo que tomes mis recuerdos? Entonces la isla caerá, y todos los que vinieron antes que tú caerán con ella. Sus recuerdos se perderán para siempre. ¿Es eso lo que quieres? No. Entonces acepta tu destino, acepta el olvido, y encuentra paz en él. Elena cerró los ojos. Pensó en Roberto, en su casa, en su vida anterior, y tomó una decisión. Me quedaré, pero no porque tú lo digas, sino porque Roberto lo hubiera querido, porque así su muerte tendrá significado. El corazón brilló más fuerte, como si estuviera contento. «Bien», dijo la voz. «Entonces comencemos». Elena sintió algo tocando su mente, suave, delicado, como dedos invisibles acariciando sus pensamientos, y entonces comenzó el dolor. No era dolor físico, era peor. Era el dolor de sentir cómo partes de ti desaparecen. Primero se fue el nombre de la vecina de al lado, una mujer mayor que siempre saludaba a Elena en las mañanas. ¿Cómo se llamaba? No podía recordar. Después se fue el color exacto de los ojos de Roberto. ¿Eran marrones? ¿Verdes? ¿Tenían motas doradas? No lo sabía.
Después se fue el olor específico de su perfume de bodas. Recordaba que olía bien, pero ya no podía recrear el olor exacto en su mente. Poco a poco, pieza por pieza, sus recuerdos se desvanecían, y lo peor era que no dolía tanto como pensaba. De hecho, mientras más olvidaba, mejor se sentía, más liviana, más libre, como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras toda su vida, y finalmente alguien la estuviera quitando. Elena no supo cuánto tiempo estuvo en esa caverna, horas, días, semanas. Cuando finalmente salió, algo había cambiado en ella. Todavía recordaba a Roberto, todavía recordaba su rostro, todavía recordaba que lo amaba, pero el dolor se había ido, la rabia se había ido, el deseo de venganza contra los cuervos se había ido. Solo quedaba nada, un vacío extrañamente cómodo. Subió de vuelta a la superficie. El sol estaba saliendo, o tal vez poniéndose. Ya no estaba segura. Las sombras de los otros estaban reunidas cerca del borde de la isla, todas mirando en la misma dirección. Elena se acercó y vio lo que estaban mirando. Barcos, docenas de barcos, enormes, de metal y vapor, subiendo a través de las nubes, viniendo hacia la isla. No eran barcos de pesca, eran barcos de guerra. Y Elena supo, con una certeza terrible, que venían por el corazón. Venían a tomar el poder de la isla, a convertirlo en un arma, a destruir todo lo que este lugar representaba. Las sombras se volvieron hacia ella, todas al mismo tiempo. «Guardiana», susurraron, «protégenos». Elena miró los barcos, después miró a las sombras, después miró la isla, su isla ahora, y sintió algo que no había sentido en días. Rabia, no por ella, no por Roberto, sino por estos niños que habían sufrido como ella, que habían perdido como ella, que habían encontrado paz aquí. Nadie les quitaría eso. Nadie destruiría su refugio. «Está bien», dijo Elena. Su voz sonaba diferente, más profunda, más poderosa. «Los detendré». El corazón de cristal pulsó. Elena lo sintió. La conexión entre ella y la isla se fortaleció. Poder fluyó por sus venas. Poder que no entendía. Poder que daba miedo. Pero lo aceptó, porque ahora era la guardiana. Y las guardianas protegen, incluso si tienen que destruir para hacerlo. Los barcos se acercaban. Elena podía ver sus banderas ahora. El símbolo de una nación que había estado en guerra durante décadas. Una nación que buscaría cualquier ventaja para ganar. Y habían encontrado la leyenda de la isla flotante. El primer barco ancló en el borde de la isla. Soldados bajaron, 50, 100, 200. Todos armados, todos entrenados, todos listos para matar. Su líder era un hombre alto, uniformado, con medallas en el pecho y una cicatriz en la cara. Un capitán. El capitán miró alrededor. Vio los árboles de cristal, las flores cantantes, la hierba brillante, y sonrió. «Así que es real», dijo. Su voz era profunda, autoritaria. La isla mágica, el corazón de cristal, todo es real. Caminó hacia el centro de la isla. Sus soldados lo siguieron, organizados, disciplinados. Y entonces vio a Elena, una mujer de mediana edad, parada sola, sin armas, sin miedo. El capitán se rió. «¿Esta es la gran guardiana, una viuda?» «Váyanse», dijo Elena. «Esto no es para ustedes. Todo es para nosotros, mujer. Este mundo entero nos pertenece». El capitán señaló a 2 soldados. «Llévenla, con cuidado. Tal vez sirva como guía». Los soldados se acercaron a Elena, y el suelo bajo sus pies se abrió. No era una grieta normal, era un abismo, profundo, sin fondo. Los soldados gritaron mientras caían, sus voces desvaneciéndose en la distancia. El capitán retrocedió. «¿Qué diablos? Les dije que se fueran», dijo Elena. Su voz no temblaba. «Esta es su última advertencia». El capitán sacó su pistola. Le apuntó a Elena. «No me asustas, mujer», disparó. La bala se detuvo en el aire, a centímetros de la cara de Elena, flotando, como si hubiera golpeado una pared invisible, y entonces se dio vuelta y voló de regreso hacia el capitán. El oficial se tiró al suelo,
La bala pasó sobre su cabeza, golpeó a un soldado detrás de él. El soldado cayó, muerto. El capitán se levantó, miró a sus hombres. ¡Avancen! ¡Tomen la isla! Los soldados corrieron, gritando, disparando, cargando con bayonetas fijas. Y Helena levantó la mano. El viento se levantó, de la nada, tan fuerte que los soldados salieron volando. Algunos cayeron al abismo de nubes, otros chocaron contra los árboles de cristal. Las sombras aparecieron, docenas, cientos, rodeando a los invasores. Los soldados dispararon a las sombras, las balas las atravesaron sin hacerles daño. Y entonces, las sombras tocaron a los soldados. Donde tocaban, la escarcha se formaba. Los hombres se congelaban, sus gritos se cortaban, sus cuerpos se convertían en estatuas de hielo. El capitán corrió hacia su barco. Corrió como si el diablo lo persiguiera, porque en cierta forma, así era. Helena lo vio correr. Podría haberlo detenido, podría haberlo matado, pero no lo hizo, porque quería que escapara, quería que volviera a su país, quería que contara la historia de la isla que flota, la isla que está protegida, la isla que castiga a los que intentan tomarla. El capitán llegó a su barco, cortó las amarras. El barco comenzó a descender, de vuelta a través de las nubes. Los otros barcos lo siguieron, huyendo, dejando atrás a cientos de soldados muertos o perdidos. La batalla había terminado, y Helena había ganado. Pero mientras miraba los cuerpos congelados, mientras veía la destrucción que había causado, no sintió victoria, solo sintió vacío. Se volvió hacia las sombras. Estaban reunidas alrededor del corazón de cristal, que ahora brillaba con más fuerza que nunca. «Lo hiciste bien», dijeron. «Nos protegiste. No tuve opción. Siempre hay opción. Elegiste quedarte. Elegiste luchar. Elegiste ser una de nosotros. ¿Y ahora qué? Ahora esperas, porque siempre vuelven. Siempre hay más. Más hombres, más barcos, más codicia. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre». Helena cerró los ojos. Sintió el pulso del corazón de cristal. Sintió su propia memoria desvanecerse un poco más. Y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que olvidara por qué estaba luchando. El tiempo en la isla no pasaba como en el mundo de abajo. Los días se fundían con las noches. Las semanas se convertían en meses sin que Helena lo notara. O tal vez habían sido años. Ya no estaba segura. Lo que sí sabía era que había cambiado. Su piel se había vuelto más pálida. No tanto como las sombras, pero ya no tenía el color moreno de las mujeres del puerto. Era casi traslúcida. Cuando se miraba las manos bajo la luz del sol, podía ver las venas azules brillando debajo. Su cabello había perdido color. Lo que antes era negro con algunas canas ahora era completamente plateado, como el agua del manantial, como las nubes que rodeaban la isla. Y sus ojos eran lo que más había cambiado. Ya no eran marrones, eran blancos, blancos con un brillo azul en el centro, como el corazón de cristal. Helena pasaba la mayoría de su tiempo en la caverna, sentada frente al corazón, viendo los recuerdos que fluían dentro del cristal como peces en un río. Ya no todos eran sus recuerdos. Algunos pertenecían a los otros, los que habían venido antes. Veía sus vidas, sus muertes, sus razones para llegar aquí. Había una niña que escapó de una familia que la golpeaba, un niño que sobrevivió a una plaga que mató a todo su pueblo, gemelos que fueron abandonados en el bosque por padres que no podían alimentarlos. Todos habían sufrido, todos habían perdido, todos habían encontrado la isla cuando ya no les quedaba esperanza, y la isla los había aceptado, igual que a Helena. Pero el precio, siempre el precio. Helena ya no recordaba el apellido completo de Roberto. Sabía que empezaba con R. ¿Ramírez? ¿Rodríguez? ¿Rojas? No estaba segura, ya no recordaba la dirección exacta de su casa. Era la calle del puerto. ¿La del muelle? Alguna tenía nombre. Ya no recordaba el sabor exacto del pescado que Roberto traía. Solo sabía que era fresco y que le gustaba. Los recuerdos se desvanecían como arena entre sus dedos. Y aunque intentara aferrarse a ellos,
se escapaban. Pero lo extraño era que ya no le dolía tanto. El dolor se había ido con los recuerdos, el enojo, la tristeza. Todo se había desvanecido, dejando solo calma. Una calma que daba miedo, porque Elena sabía que esa calma significaba que estaba perdiendo su humanidad. Las sombras le hablaban ahora, no con palabras, con pensamientos. Compartían una conexión, una conciencia colectiva que fluía a través del corazón de cristal. Le contaban sus historias, sus nombres olvidados, sus vidas perdidas, y Elena les contaba la suya, o lo poco que recordaba de ella. Eran su familia ahora, su única familia. Los barcos siguieron viniendo, no tan seguido como Elena temía. Tal vez una vez cada... ¿Cuánto tiempo? No podía decirlo con certeza, pero venían. Diferentes naciones, diferentes ejércitos, todos buscando lo mismo. El poder de la isla, el secreto del corazón de cristal. Y Elena los detuvo a todos. Algunos intentaron el ataque directo. Soldados con rifles y cañones. Elena los hundió en abismos de aire. Los congeló con tormentas de hielo. Los lanzó fuera de la isla con vientos que podían romper huesos. Otros intentaron la diplomacia. Enviaron negociadores con trajes elegantes y palabras suaves. Prometían riquezas. Prometían poder. Prometían que Elena podría gobernar como una reina. Elena los rechazó a todos, porque sabía la verdad. La isla no era algo que se pudiera negociar. No era algo que se pudiera compartir. Era un refugio. Y los refugios solo funcionan si permanecen ocultos, si permanecen puros. Algunos intentaron el engaño. Espías disfrazados de náufragos, infiltrados que fingían ser viudas perdidas buscando ayuda. Pero Elena podía verlos. El corazón de cristal le mostraba sus verdaderas intenciones. Veía la codicia en sus almas, el vacío donde debería haber inocencia, y los expulsaba, sin piedad, sin remordimiento, porque la guardiana no podía permitirse la compasión, no cuando la supervivencia de tantos dependía de ella. Hubo una invasión que Elena nunca olvidaría, aunque olvidara todo lo demás. Fue diferente a las otras. No vinieron soldados, no vinieron diplomáticos, vinieron científicos. 3 barcos pequeños, silenciosos, llegaron durante la noche, o lo que pasaba por noche en la isla. Los científicos no dispararon, no atacaron, solo observaron, tomando notas, dibujando mapas, estudiando las plantas, el agua, el aire. Y cuando Elena se acercó para expulsarlos, su líder habló. Era una mujer mayor. Cabello blanco, lentes gruesos, arrugada por años de estudio y trabajo. «No queremos lastimarte», dijo. Su voz era suave, maternal. «Solo queremos entender». «No hay nada que entender», respondió Elena. «Váyanse. Este lugar desafía toda ley conocida. Gravedad, física, biología. Si pudiéramos estudiar cómo funciona, podrían replicarlo, hacer más islas, usarlas para la guerra. O para la paz». La mujer dio un paso adelante. Imagina islas como esta flotando sobre cada ciudad. Refugios para los que no tienen hogar. Hospitales en el cielo, escuelas. Podríamos cambiar el mundo. Por un momento, Elena dudó, porque sonaba hermoso. Sonaba como algo que Roberto hubiera querido. Ayudar a la gente. Dar refugio a los necesitados. Pero entonces el corazón de cristal pulsó. Y Elena vio el futuro que la mujer imaginaba. Sí, habría islas sobre las ciudades, pero no serían refugios, serían fortalezas, bases militares flotantes desde donde lanzar bombas, prisiones en el cielo donde encerrar a los enemigos del Estado. El poder siempre corrompe, y el poder de volar sobre los demás corrompe absolutamente. «No», dijo Elena, «su mundo no está listo para esto, tal vez nunca lo esté». «Eres solo una mujer», dijo la científica. Su voz se endureció. «No puedes tomar esas decisiones por toda la humanidad». «No soy una mujer». Elena levantó la mano. El viento comenzó a soplar. «Soy la guardiana, y ustedes deben irse, ahora». La mujer miró a sus colegas. Asintieron. Recogieron sus instrumentos, sus notas, sus muestras,
Pero antes de irse, la mujer se volvió. ¿No te sientes sola? ¿No extrañas el mundo real? Este es mi mundo ahora. Pero te estás desvaneciendo. Puedo verlo. Pronto serás como esas sombras. Y entonces, ¿quién protegerá este lugar? Elena no respondió, porque no tenía respuesta. Los científicos se fueron. Y Elena se quedó mirando el horizonte, preguntándose si la mujer tenía razón. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de olvidar completamente quién era? Antes de convertirse en otra sombra sin nombre vagando por la isla. Y cuando eso pasara, ¿qué le pasaría a este lugar? Esa noche, Elena tuvo un sueño. El primero en mucho tiempo. Soñó con Roberto. Lo veía claramente. Más claramente de lo que lo había visto en meses, años, lo que fuera. Estaba en su casa. La casa antes del incendio. Reparando sus redes. Cantando una canción que Elena casi podía recordar. Se volvió hacia ella. Sonrió. «Hola, mi amor». «Roberto». La voz de Elena se quebró. «Te extraño». «Lo sé. Yo también te extraño». Se acercó. Puso su mano en su mejilla. Se sentía tibia, real. «Pero no puedes quedarte aquí para siempre. No tengo otro lugar. Siempre hay otro lugar. Siempre hay otra opción». Su sonrisa se desvaneció. «Este lugar te está consumiendo, Elena. Pronto no quedará nada de ti. No me importa. Al menos aquí tengo un propósito. Al menos aquí importo. Importas en todas partes, porque eres mi esposa. Y mi esposa es especial no por lo que hace, sino por quién es. Ya no sé quién soy». Entonces es tiempo de recordar. Roberto comenzó a desvanecerse, antes de que sea demasiado tarde. «Espera». Elena extendió la mano. «No te vayas». Pero él ya se había ido. Y cuando Elena despertó, estaba llorando. Lágrimas reales. Las primeras en mucho tiempo. Y se dio cuenta de algo. Algo importante. Si aún podía llorar, aún era humana. Todavía había esperanza, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando vino la siguiente invasión. Esta fue la peor, la más grande, la más peligrosa. No fue un país, fue una alianza. 5 naciones unidas con un solo propósito: tomar la isla a cualquier costo. 50 barcos, miles de soldados, armas que Elena nunca había visto, cañones que disparaban proyectiles explosivos, máquinas que lanzaban redes de acero, químicos que disolvían el cristal. Llegaron al amanecer. Rodearon la isla completamente. No había escapatoria. No había lugar donde esconderse. Su comandante era un hombre que Elena reconoció, aunque le tomó un momento recordar por qué. Era el capitán, el mismo de la primera invasión, pero ahora tenía más cicatrices, más medallas y ojos más duros. «¿Me recuerdas?», gritó desde su barco. «Volví, como prometí». «Vete», respondió Elena. Su voz sonaba cansada. «No quiero matarte. No tienes que hacerlo. Solo entréganos el corazón de cristal y todos viviremos. Sabes que no puedo hacer eso. Entonces morirás defendiéndolo». El capitán levantó su mano. «¡Ataquen!». Los 50 barcos dispararon al mismo tiempo. El cielo se llenó de metal y fuego. Los proyectiles llovieron sobre la isla como granizo. Explosiones destrozaron árboles, rompieron piedras, abrieron cráteres en el suelo. Elena levantó sus manos. El escudo de energía apareció, protegiéndola, protegiendo el corazón. Pero era demasiado. Demasiados ataques, demasiado poder. El escudo comenzó a agrietarse. Las sombras aparecieron, todas. Cientos de niños pálidos rodeando a Elena, prestándole su fuerza, su energía. El escudo se fortaleció. Aguantó. Pero los barcos no pararon. Disparaban sin cesar, ola tras ola de destrucción. Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba. No físicamente, mentalmente. El corazón de cristal estaba pidiéndole más poder, más energía. Y la única forma de dársela era sacrificar más recuerdos. Elena cerró los ojos y se rindió. Sintió como el rostro de Roberto se desvanecía completamente. Ya no podía verlo. Solo sabía que había sido importante, que lo había amado. Sintió como la voz de Roberto se borraba. Las conversaciones, las risas, todo se fue. Sintió como su propia vida anterior desaparecía.
los días en el puerto, los vecinos que tuvo, las calles por donde caminó, todo se fue, alimentando el corazón, alimentando el poder que necesitaba para sobrevivir. Y cuando abrió los ojos, ya no era Elena de San Cristóbal, era la guardiana, y nada más. El poder fluyó por ella como un río, como un océano, como una tormenta. Levantó ambas manos, y la isla respondió. El suelo tembló, las nubes se arremolinaron, el viento se convirtió en un huracán. Los 50 barcos fueron arrancados de sus posiciones. Algunos se estrellaron contra otros, algunos fueron lanzados hacia el abismo. Algunos simplemente se desintegraron bajo la presión del viento. Los soldados gritaban, los cañones explotaban, el caos reinaba, y Elena estaba en el centro, inmóvil, indiferente, un ojo de calma en medio de la destrucción. El capitán intentó disparar. Su bala se derritió antes de llegar. El metal simplemente se evaporó en el aire. ¡Monstruo!, gritó. ¡Eres un monstruo! Elena lo miró, y por un momento, el capitán vio algo en esos ojos blancos, algo antiguo, algo que no era humano. «No», dijo Elena. Su voz sonaba como 1000 voces hablando al unísono. «Soy una guardiana, y ustedes son intrusos». Una sola palabra, un solo pensamiento, y todos los barcos cayeron. Se desplomaron a través de las nubes, cayeron hacia el océano kilómetros abajo, cayeron como piedras. Elena no vio cuántos sobrevivieron. No le importó. Cuando terminó, la isla estaba en silencio. Elena bajó las manos. El poder se desvaneció, y de repente se sintió vacía. Cayó de rodillas, jadeando, no de cansancio físico, sino de agotamiento espiritual. Las sombras se acercaron, la rodearon, la sostuvieron. «Estuviste bien», susurraron, «nos salvaste». Pero Elena no se sentía victoriosa, se sentía hueca, porque ya no recordaba por qué estaba luchando. Sabía que era importante, sabía que había una razón, pero la razón se había ido con sus recuerdos. Solo quedaba el deber, el propósito, el rol. Era la guardiana, y eso era todo. Pasó más tiempo. ¿Cuánto? Elena no lo sabía. Los días se repetían sin variación, sin novedad. Se sentaba en la caverna, miraba el corazón, sentía su pulso sincronizado con el suyo. Ya no comía, no necesitaba comida. El corazón la alimentaba, la sostenía. Ya no dormía, no necesitaba sueños. Su realidad era más extraña que cualquier sueño. Ya no hablaba, no tenía con quién hablar. Las sombras no usaban palabras, y no había nadie más. Estaba sola, pero la soledad ya no dolía, porque había olvidado cómo se sentía no estar sola. Y entonces algo cambió. Una tarde, Elena sintió una perturbación. No en la isla, en el aire mismo. Algo estaba llegando, pero no era un barco, no era una amenaza. Era algo pequeño, algo familiar. Salió de la caverna, caminó hacia el borde de la isla, y lo vio. Una joven, flotando en el aire, inconsciente, subiendo a través de las nubes, igual que Elena había subido hace... ¿cuánto? ¿Años? ¿Décadas? ¿Siglos? La joven aterrizó en la hierba brillante. Elena se acercó. Era pequeña, tal vez de 18 o 20 años, sucia, golpeada, demacrada. Tenía quemaduras en los brazos, moretones en la cara, y en su mano apretaba algo, un pañuelo bordado, un trozo de tela que alguna vez fue hermoso. Elena la miraba, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo. No sabía qué era. ¿Compasión? ¿Reconocimiento? ¿Memoria? La joven abrió los ojos, verdes, asustados, perdidos. «¿Dónde estoy?», susurró. Elena abrió la boca. Intentó hablar, pero las palabras no venían. Había olvidado cómo formar oraciones, cómo conversar. La joven se levantó, miró alrededor, vio los árboles de cristal, las flores cantantes, el cielo imposible. «¿Es real?», Elena asintió. «¿Estoy muerta?». Elena negó con la cabeza. «¿Quién eres?». Elena abrió la boca de nuevo. Esta vez las palabras salieron, oxidadas, ásperas, pero salieron. «Soy la guardiana». «¿Guardiana de qué?».
¿De esto? Elena señaló la isla, de todos. La joven miró a las sombras que comenzaban a aparecer entre los árboles. Retrocedió. ¿Qué son esas cosas? Niños, como tú, como yo. No parecen niños, y tú no eres una niña. Lo fui, hace mucho, antes de que la isla se me llevara. ¿Se te llevara? ¿A dónde? Elena señaló su propia cabeza. Mis recuerdos. La isla los toma poco a poco, hasta que no queda nada. La joven palideció. No quiero eso, quiero irme. No puedes. Una vez que llegas aquí, te quedas. ¡No! La joven corrió hacia el borde. Miró hacia abajo, vio el abismo. Tiene que haber una forma. Tiene que... No la hay. Yo busqué, durante mucho tiempo. No hay salida. La joven se volvió. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero acabo de escapar. Acabo de encontrar un lugar seguro. No puede terminar así. ¿Escapar de qué? La joven se limpió las lágrimas. De mi esposo. Me tenía encerrada. Me golpeaba cuando protestaba. Me quemaba cuando intentaba huir. Mis padres están muertos. Él era mi única familia. Y me odiaba. La historia era diferente, pero el dolor era el mismo. Una noche, continuó la joven, encontré la puerta abierta, corrí lo más que pude, pero él me siguió, me alcanzó en un puente, intentó agarrarme y yo salté. Preferí morir que volver con él. Pero no moriste. No, el viento me atrapó, me trajo aquí. La joven miró a Elena. ¿Te pasó algo similar? Elena intentó recordar. Buscó en su mente, pero solo encontró fragmentos, fuego, gritos, dolor, nada concreto. Sí, dijo finalmente, creo que sí. ¿Cómo te llamas? Elena abrió la boca y se dio cuenta de algo horrible. No recordaba su nombre. Lo había olvidado, junto con todo lo demás. Yo, no sé. ¿No sabes tu propio nombre? Lo olvidé. La isla se lo llevó. La joven retrocedió, horror en sus ojos. No, no quiero eso. No quiero olvidar. No tienes opción. Tiene que haber una forma. Tiene que haber algo que podamos hacer. Y fue entonces cuando Elena tuvo una idea. Una idea terrible, peligrosa, probablemente imposible, pero era una idea. Tal vez, dijo lentamente, tal vez haya una forma. ¿Cuál? El corazón de cristal. Es lo que mantiene la isla flotando. Es lo que toma nuestros recuerdos. Si pudiéramos destruirlo. ¿Destruirlo? ¿Entonces qué? ¿La isla cae? Sí. ¿Y nosotras con ella? Probablemente. La joven la miró. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es elegir. Elegir cómo morir, cayendo como humanas, con nuestros recuerdos intactos, en lugar de desvanecernos como fantasmas que ya no saben quiénes son. La joven pensó, masticando su labio, aferrándose a su pañuelo bordado. ¿Y las sombras? ¿Los otros niños? Ya no son niños, son ecos. Tal vez para ellos sería una liberación. ¿O tal vez los estamos matando? Elena no tenía respuesta para eso. La joven se sentó, mirando el horizonte. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Acabas de llegar. No, me refiero, ¿cuánto tiempo está tu estado consciente? ¿Una hora? ¿2? Tal vez menos. Y ya siento algo raro, como si parte de mí estuviera desapareciendo. Como si mi esposo, ya no puedo recordar exactamente su cara. Sé que era cruel, sé que era violento, pero no puedo ver sus rasgos. ¿Ya comenzó? ¿Cuánto tiempo tengo? No lo sé, para mí fue gradual, años. Creo, para otros fue más rápido. Entonces tal vez tenga días, semanas, tal vez. La joven se levantó, decisión en sus ojos jóvenes. Entonces destruyámoslo. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. No es tan simple. El corazón está protegido, por mí, por las sombras, por la isla misma. ¿Puedes dejar de protegerlo? No lo sé. Soy la guardiana. Es mi propósito. No sé si puedo ir contra mi propósito. ¿Ni siquiera si es lo correcto? Elena miró a la joven. Realmente la miró. Y vio algo que había perdido hace mucho. Vio humanidad. Vio esperanza. Vio vida. Y recordó, vagamente, que ella también había sido así alguna vez. No sé qué es lo correcto, admitió.
Ya no sé mucho de nada. Entonces déjame ayudarte a recordar. La joven extendió su mano. Mi nombre es Sofía. ¿Cuál es el tuyo? Elena miró la mano extendida, pequeña, sucia, ofreciendo algo que no había tenido en mucho tiempo. Conexión. No lo recuerdo, dijo. Pero puedes llamarme, guardiana. No, eso es lo que haces. No quién eres. Sofía seguía con la mano extendida. Tiene que haber algo que recuerdes sobre ti misma. Elena buscó, profundo en su mente, más allá de los huecos, más allá del vacío, y encontró algo, un fragmento, una chispa. Elena, susurró. Creo que era Elena. Sofía sonrió. Entonces mucho gusto, Elena. ¿Qué dices? ¿Destruimos esta prisión juntas? Elena miró la mano de Sofía. Después miró hacia la caverna donde estaba el corazón. Después miró a las sombras que las observaban. Esperando. Siempre esperando. Y tomó una decisión. Tomó la mano de Sofía. Sí, dijo. Destruyámosla. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió algo que pensó que había perdido para siempre. Esperanza. La decisión estaba tomada. Pero tomarla era la parte fácil. Ejecutarla sería otra cosa. Elena y Sofía caminaron hacia la caverna. El camino que Elena había recorrido 1000 veces. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no iba como la guardiana. Iba como una prisionera buscando su libertad. Las sombras la siguieron. Docenas de ellas. Cientos. Emergiendo de entre los árboles. De las grietas en el suelo. De la niebla misma. No hacían ruido. Pero Elena podía sentir su presencia. Su inquietud. Sabían que algo estaba cambiando. Y el cambio, incluso para aquellos que ya no podían recordar, daba miedo. ¿Puedes sentirlo?, preguntó Sofía. Su voz temblaba ligeramente. ¿Sentir qué? La isla está observándonos. Puedo sentir sus ojos en mi espalda. Elena asintió. Siempre observa, siempre escucha. Es parte de su naturaleza. ¿Crees que sabe lo que vamos a hacer? Probablemente, pero no puede detenernos. No sin destruir lo que la hace funcionar. ¿Y qué es? Nosotras, los que llegamos aquí, nuestra voluntad de quedarnos. Si nos fuerza a permanecer, si nos convierte en esclavas, entonces ya no serían recuerdos, serían robos, y los robos no tienen el mismo poder. Sofía miró hacia atrás. Las sombras seguían multiplicándose. ¿Y ellos? ¿Qué hay de su voluntad? La perdieron hace mucho tiempo. Solo quedan ecos. Pero tal vez... Elena se detuvo. Tal vez en algún lugar profundo. Todavía hay una chispa. Algo que recuerda lo que es ser libre. Llegaron a la entrada de la caverna. La grieta en el suelo que descendía hacia el corazón de cristal. Sofía miró hacia abajo. Es oscuro. Sí, pero hay luz al final. Siempre hay luz al final. ¿Es una promesa? Elena pensó en eso. ¿Podía prometer algo cuando ni siquiera sabía si sobrevivirían a los próximos minutos? ¿Cuando no sabía si hacer esto era correcto? Es una esperanza, dijo finalmente. Y a veces eso es suficiente. Sofía tomó una respiración profunda. Está bien, vamos. Bajaron por la grieta. Sofía se resbaló una vez. Elena la agarró antes de que cayera. El contacto físico se sintió extraño. Elena había pasado tanto tiempo sin tocar a nadie real, sin contacto humano genuino. El túnel de cristal brillaba a su alrededor. Las imágenes en las paredes se movían más rápido ahora, más frenéticas, como si la isla estuviera intentando mostrarles todo lo que perderían. Sofía vio una imagen, una familia cenando. Esa era la familia de alguien. De muchos alguien, dijo Elena. Todos los que alguna vez estuvieron aquí. ¿Y si destruimos el corazón, todas estas memorias desaparecen? Sí, ¿no es eso como matarlos de nuevo? ¿Borrarlos completamente? Elena se detuvo. No había pensado en eso. O tal vez sí lo había pensado, pero lo había ignorado. Tal vez, admitió. ¿Pero qué vida tienen ahora? ¿Atrapados en cristal? Sin nadie que los recuerde excepto una isla que los usa como combustible. Al menos existen, de alguna forma. ¿Eso es suficiente? ¿Existir sin vivir? Sofía no tenía respuesta para eso. Siguieron bajando en silencio.
La caverna se abrió ante ellas, y Sofía se quedó sin aliento. «Es hermoso», susurró. «Sí, lo es». Elena miró el corazón de cristal. Enorme, brillante, latiendo con un ritmo que había sido su compañía durante tanto tiempo. Y es terrible, las dos cosas al mismo tiempo. Sofía se acercó al corazón. Extendió su mano. Antes de que pudiera tocarlo, Elena la detuvo. «No, no sin prepararte primero». «¿Prepararme para qué?» «Para lo que verás. Cuando tocas el corazón, ves todo. Cada recuerdo, cada dolor, cada momento de cada persona que alguna vez estuvo aquí. Es abrumador». «¿Lo has tocado?» «Muchas veces, pero ya no me afecta como antes. Ya no siento mucho de nada». Elena miró a la joven. «Pero tú sí, y necesito que estés lista». Sofía asintió. «Está bien, estoy lista». Pero no lo estaba. Nadie puede estar listo para algo así. Sofía puso su mano sobre el cristal y gritó. No fue un grito de dolor físico, fue el grito de un alma siendo inundada con 1000 vidas ajenas, 1000 muertes, 1000 tragedias. Elena la sostuvo, manteniéndola de pie mientras las visiones la asaltaban. Sofía vio una niña siendo vendida por sus padres a un burdel. Un niño mirando cómo su hermana se ahogaba y él no podía nadar para salvarla. Gemelos siendo separados, uno vendido al norte y otro al sur, nunca volviéndose a ver. Un bebé abandonado en la nieve, llorando hasta que sus pulmones se congelaron. Una familia entera muriendo de hambre, el hijo mayor dándole su última migaja de pan a su hermana menor antes de cerrar los ojos para siempre. 100 tragedias, 200, 1000, y todas pidiendo lo mismo: paz. Sofía retiró su mano. Estaba llorando, temblando. No puedo, es demasiado. Lo sé, lo siento. Tenía que mostrarte por qué debemos hacer esto. Pero todos ellos sufrieron tanto, y ahora vamos a borrarlos, como si nunca hubieran existido. No los estamos borrando, los estamos liberando. Hay una diferencia. ¿Tú crees eso, de verdad? Elena miró el corazón, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura. Quiero creerlo. Necesito creerlo. Porque si no, entonces todo esto, mi sacrificio, su sacrificio, no tiene sentido. Sofía se limpió las lágrimas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo destruimos? No lo sé. He pensado en ello durante no sé cuánto tiempo, pero nunca encontré una respuesta. Debe haber algo, una debilidad. Todo tiene una debilidad. Elena pensó, buscó en sus recuerdos fragmentados, en todo lo que había aprendido sobre la isla, y entonces recordó algo que la mujer científica había dicho. La resonancia, murmuró. ¿Qué? La científica dijo que el corazón vibra a una frecuencia específica, que esa vibración es lo que mantiene la levitación. Si pudiéramos interrumpir esa frecuencia, ¿entonces qué? ¿Se rompe o se apaga? Como un instrumento desafinado. Deja de funcionar. ¿Y cómo interrumpimos una frecuencia? Elena miró a las sombras que habían descendido con ellas. Docenas de niños pálidos, esperando, observando, con otra frecuencia, una opuesta, una que cancele la original. ¿Y de dónde sacamos esa frecuencia? Elena puso su mano en su propio pecho. De aquí, de nosotras. El corazón late con nuestros recuerdos, con nuestra tristeza. Si pudiéramos generar algo opuesto, ¿alegría? No solo alegría, esperanza, vida, futuro, todo lo que el corazón no tiene, todo lo que sacrificamos para estar aquí. Sofía entendió. ¿Y cómo generamos eso? Recordando, no los momentos malos, los buenos, los momentos por los que valía la pena vivir. Pero tú dijiste que olvidaste casi todo. Casi, pero no todo. Todavía hay fragmentos, y tal vez si las dos recordamos juntas, si compartimos lo poco que nos queda, podría ser suficiente para interrumpir el latido. Es nuestra única oportunidad. Sofía asintió. Entonces hagámoslo. ¿Qué tengo que hacer? Piensa en tu momento más feliz, el momento en tu vida donde sentiste más viva, más libre, más tú misma. Sofía cerró los ojos, buscó en su memoria. Había un día, antes de casarme,
Tenía 17 años. Fui al mercado con mi madre. Compramos telas para hacer un vestido. Caminamos por el parque. Comimos helado. Y mi madre me dijo que me amaba, que siempre estaría orgullosa de mí, sin importar qué. Y yo me sentí completa, como si nada malo pudiera pasarme nunca. Aférrate a ese momento. Siéntelo. Revívelo. Sofía apretó los ojos. Su cara se tensó con el esfuerzo de recordar algo que su cerebro ya estaba tratando de olvidar. ¿Y tú?, preguntó. ¿Cuál es tu momento? Elena buscó. Excavó en las ruinas de su memoria, más allá del fuego, más allá del dolor, y encontró algo. Había una noche, dijo lentamente. Las palabras salían con dificultad. Una noche donde Roberto volvió temprano del mar. Había pescado tanto que vendió todo en una hora. Teníamos dinero extra. Compramos vino, pan fresco, queso. Cenamos en la playa, viendo el atardecer. Roberto tocó su guitarra. Yo canté y bailamos. Bailamos en la arena. Y él me dijo que era la mujer más hermosa del mundo. Y yo le creí. Por una noche, solo por una noche, éramos completamente felices, completamente libres. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo había olvidado. Había olvidado que fuimos felices alguna vez. Pero ahora lo recuerdas. ¿Sí? Ahora lo recuerdo. Entonces usemos eso. Usemos esa felicidad para romper la tristeza. Elena y Sofía pusieron sus manos sobre el corazón de cristal, juntas, y recordaron. Recordaron los helados y el vino, las telas y las guitarras, las madres y los esposos, los momentos pequeños que hacen que la vida valga la pena. El corazón pulsó, más rápido, irregular, como si estuviera confundido. Las imágenes en las paredes comenzaron a cambiar. Ya no eran solo tragedias. Ahora había momentos felices mezclados. Niños jugando, familias abrazándose, amantes besándose. El corazón latió más fuerte, más errático, y entonces las sombras reaccionaron. Se movieron, todas al mismo tiempo, rodeando a Elena y Sofía. Pero no para atacar, para unirse. Pusieron sus manos sobre el cristal. Cientos de manos pálidas. Cientos de almas que habían olvidado quiénes eran. Pero en algún lugar profundo, en algún rincón de sus almas borradas, recordaban la felicidad, recordaban el amor. Y todos juntos, recordaron por última vez. El corazón comenzó a agrietarse. Pequeñas fisuras aparecieron en su superficie. Luz azul se filtraba por ellas, cada vez más brillante. «No», dijo la voz de la isla. Ya no era suave, era desesperada. «No pueden hacer esto. Si el corazón muere, todos morimos». «Ya estamos muertas», gritó Sofía. «Solo que no lo aceptamos. Las he protegido, les he dado paz. Nos has robado», respondió Elena. «Nos has convertido en prisioneras y lo llamas protección. Sin mí, el mundo de abajo las destruirá. Los cuervos, los esposos crueles, los reyes codiciosos, todos ellos, las cazarán, las lastimarán, las matarán». «Tal vez», dijo Elena, «pero al menos moriremos siendo nosotras mismas. No sombras, no ecos, nosotras». Las grietas se extendieron. El corazón latía tan rápido ahora que sonaba como un tambor de guerra. Luz inundaba la caverna, tan brillante que dolía mirar. Las sombras comenzaron a cambiar. Su palidez se desvanecía. El color regresaba a sus mejillas, la luz a sus ojos, y con el color venían las lágrimas, porque recordaban, por primera y última vez en mucho tiempo, recordaban todo, sus nombres, sus familias, sus vidas, sus muertes, y lloraban de alegría y tristeza al mismo tiempo. Una sombra se acercó a Elena. Era la niña, la primera que había conocido, la que no tenía nombre, pero ahora lo tenía. «María», dijo. Su voz era clara, real. Me llamaba María. «Hola, María». «Gracias», sonrió. Y era hermoso ver una sonrisa real en un rostro que había estado vacío durante tanto tiempo. «Gracias por liberarme». Y desapareció. No en humo, en luz. Luz pura que subió hacia el techo y se perdió en el cielo. Una por una, las sombras se desvanecían.
cada una recuperando su nombre, su identidad, su humanidad, y cada una agradeciéndole a Elena antes de irse. Miguel, Carmen, José, Elena, 100 nombres, 200, tantos que Elena no podía contarlos. Y con cada nombre, el corazón se rompía un poco más. Sofía miró a Elena. La isla está cayendo. Puedo sentirlo. Lo sé. Vamos a morir, ¿verdad? Probablemente. ¿Tienes miedo? Elena pensó en eso. No, por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo. Yo tampoco. Sofía sonrió. Es extraño. Voy a morir, pero me siento más viva que nunca. El corazón se rompió. No con un estallido, con un suspiro, como si estuviera aliviado de finalmente dejar ir su carga. La luz explotó. Llenó toda la caverna, toda la isla, todo el cielo. Y Elena sintió algo que no había sentido en años. Sintió su memoria regresar. Todo regresó de golpe, como un río rompiendo una represa. El rostro completo de Roberto, su sonrisa exacta, la cicatriz pequeña en su ceja izquierda, la forma en que silbaba cuando trabajaba, su casa, la puerta roja, la ventana que nunca cerraba bien, el piso que crujía cerca de la cocina. Todo, cada detalle, cada momento. Había recuperado lo que pensó que había perdido para siempre. Y con esos recuerdos vino el dolor. El dolor de saber exactamente lo que había perdido, de recordar cada segundo del incendio, de saber que nunca volvería a ver a Roberto. Pero también vino otra cosa, gratitud. Gratitud por haber tenido esos 15 años, por haber conocido el amor, por haber sido parte de algo hermoso, aunque fuera por poco tiempo. Elena miró a Sofía. ¿Tú también? Sofía asintió. Estaba llorando, pero sonreía. Recuerdo todo, mi madre, mi infancia, incluso los buenos momentos con mi esposo antes de que todo cambiara. Los recuerdo. Me alegro. La isla se inclinó. El suelo comenzó a desmoronarse. La caverna se desintegraba. «Elena», dijo Sofía, «si vamos a morir, quiero que sepas algo». «¿Qué?» «Gracias por salvarme. No de caer, de olvidar. Me salvaste de perder lo único que me quedaba de mi familia. Tú me salvaste a mí, Sofía. Me recordaste por qué valía la pena recordar». Se tomaron de las manos. Dos mujeres paradas en el centro de una isla que se desmoronaba, esperando el final. La luz del corazón roto las envolvió, cálida, gentil, como un abrazo. Y Elena escuchó una última vez la voz de la isla, pero esta vez no sonaba enojada. Sonaba agradecida. Gracias por liberarnos a todos. El suelo cedió. Elena y Sofía cayeron, no hacia abajo, hacia arriba, hacia la luz, hacia el cielo, hacia algo más. Elena cerró los ojos. Sintió el viento en su cara. Sintió la mano de Sofía en la suya. Sintió sus recuerdos, completos e intactos, bailando en su mente. Y sintió paz, paz real, no el olvido artificial de la isla, sino la paz de saber quién eres, de aceptar tu pasado, de estar lista para lo que venga. No sabía si esto era la muerte, no sabía si era el cielo o el infierno, o simplemente el final, pero sabía una cosa, sabía su nombre, sabía quién había sido su esposo, sabía que había sido amada, y eso era suficiente. La luz se volvió más brillante, tan brillante que borraba todo lo demás, y entonces Elena abrió los ojos. Estaba acostada en algo suave, hierba normal, verde, sin brillo. Se levantó. Le dolía todo el cuerpo, un dolor bueno, un dolor que le decía que estaba viva. Miró alrededor. Estaba en un campo normal en algún lugar del mundo normal. El cielo era azul, el sol era amarillo, las nubes eran blancas y se movían con el viento. No había árboles de cristal, no había flores cantantes, no había magia, era solo el mundo. Y era hermoso. ¿Elena? ¿Se volvió? Sofía estaba a unos metros, también en el suelo, también viva. Sofía, ¿estás viva? Sí, creo que sí. Sofía se tocó el pecho, el estómago, la cara, como si no pudiera creer que era real. ¿Cómo? No lo sé, tal vez la isla nos salvó.
Un último regalo antes de desaparecer. Se levantaron, se miraron la una a la otra. Dos mujeres cubiertas de tierra, golpeadas, cansadas, pero vivas. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía. Elena miró el horizonte. Podía ver un pueblo a lo lejos, humo subiendo de chimeneas, el sonido lejano de campanas. Ahora vivimos, dijo, por nosotras, por Roberto, por tu madre, por todos los que no pudieron. ¿Crees que los recordarán? ¿Los otros niños? ¿María y todos los demás? No lo sé, pero nosotras los recordaremos. Y mientras alguien los recuerde, nunca desaparecerán del todo. Sofía asintió. ¿Vamos juntas? ¿Al pueblo? Sí, juntas. Comenzaron a caminar. Dos mujeres en un mundo que probablemente no sería amable con ellas. Un mundo con los cuervos y esposos crueles y 1000 peligros más. Pero también era un mundo con helados y guitarras, con madres y atardeceres, con risas y bailes. Era un mundo real, con dolor real y alegría real. Y Elena no lo cambiaría por nada, porque mejor ser infeliz y real que feliz y vacía. Mejor sufrir siendo humana que no sufrir siendo un fantasma. Mientras caminaban, Elena miró hacia atrás una vez. El cielo estaba vacío, sin islas flotantes, sin magia, sin nada excepto nubes normales y pájaros normales. Pero por un segundo, solo un segundo, pensó que vio un destello de luz azul, como si la isla estuviera despidiéndose. Sonrió. Adiós, susurró, y gracias, y siguió caminando. Hacia el futuro, hacia lo desconocido, hacia la vida, con su memoria intacta, con su identidad preservada, con su humanidad recuperada. Elena de San Cristóbal había muerto en ese incendio hace tanto tiempo, pero ahora había renacido. Y esta vez nadie le quitaría quién era. Esta vez viviría, de verdad, aunque fuera difícil, aunque fuera doloroso, aunque fuera breve, porque vivir con dolor era mejor que existir sin sentir nada. Y Elena finalmente entendió algo que Roberto le había dicho una vez. No importa cuánto tiempo vivas, mi amor. Lo que importa es cuánta vida pones en ese tiempo. Elena había puesto toda su vida en cada segundo de su lucha, en cada recuerdo que protegió, en cada decisión que tomó. Y ahora seguiría haciéndolo. Por ella, por Sofía, por María y todos los demás. Viviría, recordaría, y haría que su historia valiera la pena. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, colores que Elena no había visto en años, hermosos colores del mundo real. «Es bonito», dijo Sofía. «Sí», respondió Elena, «lo es». Y siguieron caminando, hacia el pueblo, hacia el futuro, hacia la vida. Dos mujeres que habían visto más de lo que cualquier persona debería ver, que habían perdido más de lo que cualquier persona debería perder, pero que seguían adelante, porque eso es lo que hacen las sobrevivientes. Siguen adelante, recuerdan, honran, viven. Y Elena estaba lista para vivir. Por fin. 20 años después, en una pequeña casa en el pueblo de Santa Ana, una mujer de 62 años le cuenta una historia a su nieta. Había una vez una isla que flotaba sobre las nubes. La niña escucha con los ojos muy abiertos, asombrada por la magia, por la aventura. ¿Y era real, abuela? La mujer sonríe. Tiene cicatrices en las manos, canas en el cabello, pero sus ojos todavía brillan con vida, tan real como tú y yo. ¿Y tú estuviste ahí? ¿De verdad? Sí, mi amor, yo estuve ahí. ¿Y qué aprendiste? La mujer piensa, acaricia el cabello de su nieta. Mira por la ventana el cielo nocturno lleno de estrellas. Aprendí que los recuerdos son lo más valioso que tenemos. Que sin ellos no somos nada. Que mejor sufrir recordando que ser feliz olvidando. No entiendo. Lo entenderás. Algún día. La mujer besa la frente de su nieta. Ahora duerme. Mañana te contaré más. ¿Prometes? Prometo. Siempre te contaré más, porque las historias son importantes, los recuerdos son importantes. Y tú eres importante. La niña cierra los ojos, sonriendo, segura, amada. Y Elena se queda viéndola dormir, pensando en Roberto, en su vida juntos, en todas las historias que él no pudo contarle, pero que ella nunca olvidará.
porque esa es la promesa que hizo, el día que escapó de la isla, el día que eligió la vida sobre el olvido. Recordaría, por todos los que no pueden, por todos los que se perdieron en la niebla. Recordaría y transmitiría esas historias a su nieta, a los hijos de su nieta, a generaciones que vendrían, para que nadie sea olvidado, para que ningún sacrificio sea en vano, para que la memoria viva, siempre. Elena apaga la luz, cierra la puerta, camina hacia su propia habitación donde duerme sola desde hace 20 años, y antes de acostarse, mira por la ventana una última vez. El cielo está oscuro, vacío de islas flotantes, pero en algún lugar, en algún rincón del universo, Elena sabe que María y los otros descansan en paz, libres, completos, recordados, y eso es suficiente. Cierra los ojos y duerme sin pesadillas. Por primera vez en 20 años, duerme en paz, porque hizo lo correcto, porque eligió la humanidad sobre la eternidad, porque eligió recordar. Y esa elección la salvó, a ella, a Sofía, a todos. La historia de la isla del olvido termina, pero la historia de Elena continúa, y continuará, mientras haya alguien que recuerde, mientras haya alguien que cuente las historias, mientras haya alguien que elija vivir, aunque duela, en lugar de existir, aunque no duela. Esa es la lección, esa es la verdad, esa es la única magia real que existe, la magia de la memoria, la magia de la humanidad, la magia de elegir ser real, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque sea breve, porque al final no importa cuánto tiempo vivamos, lo que importa es cuánta vida ponemos en ese tiempo. Y Elena puso toda su vida, en cada segundo, en cada elección, en cada recuerdo, y eso la hizo libre, por fin, para siempre. Fin. Esta historia está dedicada a todas las que han perdido algo precioso, a todas las que luchan por recordar, a todas las que eligen la verdad sobre el consuelo, la realidad sobre la fantasía, la vida sobre la existencia. Recuerden, siempre recuerden, porque mientras recordemos, nunca estamos verdaderamente solas.